Ok, bienvenidos todos. El día de hoy vamos a ver el teorema del límite central y distribuciones muestrales. Antes de empezar con lo previsto, recordemos, en estadística, dentro de la asignatura, queremos estudiar los parámetros de una población. Sin embargo, no podemos conocer el valor exacto, por lo que se estima en base a estadísticas, ¿verdad? Desde el inicio del parcial, yo les recordaba que dentro de nuestra asignatura, ¿verdad? Lo que buscamos es, es obtener parámetros poblacionales de la población. Pero ¿qué pasa con esto? La población suele ser muy grande, del cual una investigación, ¿verdad? O una recolección de datos va a tomar mucho tiempo, va a ser muy costosa, etcétera, etcétera. Entonces, por ende, lo que siempre se trata de hacer en estadística es estimar los valores poblacionales, ¿no? Hacia estadísticos. De ahí, otro concepto clave es qué es un sesgo. Es una diferencia sistemática entre el valor esperado de un estadístico y el valor real del parámetro que se está estimando. En resumen, cuán lejos está el estadístico del valor real. ¿Ya? El estadístico, por lo general, eh, digamos, distribución, son, métodos que nosotros usamos para estimar valores poblacionales, que son los parámetros, como media poblacional, desviación estándar poblacional, etcétera. Ya. Ahí tenemos lo que es el valor verdadero, que es el del parámetro. Luego tenemos el valor estadístico, tenemos el estadístico, que es el valor calculado a partir de una muestra. ¿Ya? Y el valor esperado del estadístico es el promedio de los valores del estadístico, tomando muchas muestras de la población. Es decir, que nosotros eh, para hacer un valor esperado, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es tomar muchas muestras, tomar mucha experimentación y en base a eso estimar el parámetro poblacional. De ahí, cuando un estimador se considera insesgado. Ya, tenemos dos premisas. Sea el valor verdadero del parámetro, conocido, utilizamos este símbolo para, para para decir que es el parámetro. Y de ahí tenemos la segunda premisa, que sea el estadístico que lo estima. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la parte amarilla? El sesgo va a ser igual a la esperanza del estadístico menos el parámetro poblacional. ¿Ya? Recordemos, la esperanza del estadístico, qué es lo que nos indica. El primer momento o la esperanza es igual a la media. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la media estadística menos el parámetro poblacional que estamos estimando, que en este caso también sería la media poblacional, ya, la diferencia entre ellos debe ser igual a cero. Se considera insesgado cuando su sesgo es cero, es decir, que la esperanza o la media del estadístico, ya, es un valor muy, pero muy, muy cercano, ya que tiende a ser igual al parámetro poblacional, que en estos casos suele ser la media o la desviación estándar. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Estimadores insesgados. La distribución está centrada en el parámetro que se estima. Es decir, que la esperanza del estimador va a ser igual al parámetro poblacional. Cuando, cuando, este, cuando es insesgado, cuando la esperanza del estadístico tiende a ser o es igual al parámetro poblacional. Y cuando es sesgado, cuando esa esperanza del estadístico tiende a ser distinto al parámetro poblacional. ¿Ya? Aquí podemos ver un ejemplo. Aquí vemos que la esperanza del primer estadístico tiende a ser igual a la media poblacional, ¿ya?
mientras que la esperanza del segundo estadístico está mucho más alejada al valor real. ¿Ya? De ahí tenemos lo que es un estimador asintóticamente insesgado, es cuando el límite de n tiende a ser infinito, es decir, el número de la muestra tiende a ser bastante grande, ¿ya? La esperanza del estadístico tiende a ser igual al parámetro poblacional. Un estimador es un estadístico, ¿ya? Utilizado para estimar, valga la redundancia, para estimar un parámetro desconocido de la población. La estimación puede ser un valor puntual o puede ser con intervalos de confianza. De ahí también tenemos lo que es el concepto de la ley de los grandes números. ¿Qué nos dice esta ley? Nos indica que a medida que vamos aumentando el número de repeticiones de nuestro experimento, la frecuencia con la que se repetirá el evento se acercará cada vez más a una constante que tendrá un valor igual a su probabilidad. ¿Ya? Es decir, el experimento se va a ir repitiendo una, otra y otra vez hasta que llega a ser tan grande el número de ensayos, ¿verdad? Que sus valores tienden a ser constantes. Aquí también nos da esta premisa, sea xn una sucesión infinita de variables aleatorias con esperanza igual a la media poblacional finita y que sean dependientes e idénticamente distribuidas, entonces se dice lo siguiente, que cuando nosotros, esta ecuación de aquí nos representa lo que vendría a ser la media muestral. Pero ¿qué es lo que nos dice? Que cuando n tiende a ser infinito, es decir, tiende a ser valores muy, pero muy grandes, ¿verdad? El número de la muestra tiende a ser muy, pero muy grande, ¿ya? Al hacer la sumatoria de todos los elementos de esa muestra, va a tender, va a tender o va a tener un valor similar a lo que vendría a ser nuestra media poblacional. Es decir, todo el 1 sobre n, ¿verdad? De la sumatoria de los elementos de mi espacio muestral, de mi xy, van a tender a ser igual a al parámetro poblacional que vendría a ser la media. Ya. Un ejemplo de esto es el lanzamiento de un dado. La probabilidad de que salga uno es igual a un sexto. Eso lo sabemos. Ya. Digamos que nosotros realizamos 30 lanzamientos, ¿verdad? Y esos 30 lanzamientos nosotros recolectamos la cantidad de veces que cayó en cierto número. Entonces tenemos lo siguiente. Dentro de 30 lanzamientos cayó 4 veces en el lado del 1, 5 en el lado del 5, perdón, 5 del lado del 2, 8 veces del lado del 3, 6 veces del lado del 4, 3 veces del lado del 5 y 4 veces del lado del 6, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, todos estos valores difieren, ya son muy distintos. Pero ¿qué pasa cuando el número de ensayos tiende a ser bastante grande? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Los números van a tender, la probabilidad va a tender a ser constante. ¿Ya? Podemos observar aquí. Va a tender a ser constante, es decir, tienden a ser números bastante cercanos. Ya, y eso es lo que nos dice aquí. Des- Después de 100 lanzamientos es probable que sea comprendida la probabilidad entre el 14 y el 20%. Entre 5.000 lanzamientos es difícil que esta probabilidad no esté comprendida entre el 16 al 17%. Ya. Otro dato que nos dan aquí es que la probabilidad que salgan 2, 3, 4, 5, 6 es siempre igual. ¿Ya? Y sus frecuencias de salidas tienden a aplanarse cerca del 16% a medida que se avanza con los lanzamientos del dado, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, ahora viene la parte de lo que es el teorema del límite central. ¿Qué es lo que nos dice el teorema del límite central? Sea xn una sucesión infinita de variable aleatoria idénticamente independiente, perdón, era
eran independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? con la, con la esperanza de X, ¿verdad? Que tiende a ser igual a la media poblacional y la varianza de X tiende a ser a la varianza poblacional finita. Y entonces la variable aleatoria Z, ¿verdad? Que vendría a ser la estandarización, está definida por la siguiente ecuación. Ya, aquí tenemos nuestra estandarización Z, que es igual a la media, al valor medio población, al valor medio muestral, menos el valor medio poblacional, dividido para la desviación estándar poblacional, y esa está dividida para la raíz de n, que es el número de nuestra muestra, de elementos de nuestra muestra. Y su distribución converge a una normal, entre 0 y 1, cuando n tiende a ser infinito. Ya. Este dato también es importante. No se requiere que la distribución que siga la variable original x sea normal. ¿Ya? Es decir, la variable x puede llegar a tener cualquier otro tipo de distribución. ¿Ya? Pero cuando nosotros hacemos una cantidad o tenemos una cantidad muy grande, ¿verdad? De elementos, la distribución tiende a parecerse a una distribución normal. ¿Ya? De ahí tenemos dos tipos de distribuciones para la media, ¿verdad? Estas distribuciones muestrales tenemos para la media. La primera es la t-de-student y la segunda es la distribución normal. ¿Ya? Podemos aquí ver unas pequeñas diferencias, ya se las voy a explicar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Con el t-de-student, con el t-de-student nosotros estamos trabajando con la desviación estándar muestral, no la poblacional. ¿Ya? Y nuestro n tiende a ser mucho más pequeño que el número de elementos de una distribución normal. ¿Ya? Mientras acá, en la normal, nosotros estamos directamente trabajando con la desviación estándar poblacional. ¿Ya? Y el número de elementos de la muestra tiende a ser mucho más grande que el del estadístico t-de-student. ¿Ya? Bueno, aquí hay un caso de sección que parece que fuera un test student, pero en realidad no lo es. Ya lo vamos a ver. ¿Ya? Ahora aquí tenemos cuándo no usar cuándo usar test student o cuándo usar una normal. ¿Ya? Y en este caso sería cuándo usar la normal con las dos ecuaciones que tenemos aquí, con la desviación estándar poblacional o la desviación estándar muestral. ¿Qué nos, Veamos las premisas. La forma de la población tiende a ser normal. Perfecto. Entonces, es la varianza poblacional conocida. Si conocemos la población, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pregunta? El tamaño de la muestra, no importa, ya. Cuando conocemos la varianza poblacional, el tamaño de la muestra no nos va a importar. ¿Ya? Si el n es muy pequeño, no nos importa. Si el n es muy grande, tampoco. Entonces, ¿qué distribución muestral va a seguir? Va a seguir una normal. ¿Ya? Y aquí nos dicen Z o T. En este caso se utiliza la estandarización Z. ¿Ya? La distribución Z. Normal. De ahí que nos volvemos acá al inicio. Forma de la población es normal. Nos preguntan si la varianza poblacional es conocida. Si no es conocida, ok. Nos preguntan el tamaño de la muestra. Nos dicen si la muestra es mayor o igual a 30. ¿Cuál es ok, nuestra muestra va a ser mayor o igual a 30. No, nos dicen cuál va a ser la distribución. En este caso va a ser la distribución normal. Pero aquí vamos a usar en vez de la desviación estándar poblacional, porque no la conocemos. Anteriormente ya nos habían dicho que no conocíamos la varianza, entonces si conocemos la varianza, no conocemos la desviación estándar. Ya, entonces para este caso vamos a usar la estandarización de Z, ya, pero en vez de usar la desviación estándar poblacional, usaremos la desviación estándar muestral. Perfecto.
Ahora regresemos. ¿Es la varianza poblacional conocida? No. Nos preguntan el tamaño de la muestra. Cuando es pequeño, se refiere a que n tiende a ser valores menores a 30, es decir, de 29 hacia abajo. La distribución, ¿cómo va a ser la distribución muestral? En este caso vamos a usar la distribución T de Student con grados de libertad. ¿Ya? Vamos a usar también un valor v que es igual a n menos 1, que eso significa el grado de libertad. Y es la ecuación correspondiente, la que ya habíamos mostrado en la anterior diapositiva, ¿verdad? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen acá? También tenemos otra condición. ¿Cuál es la forma de la población? Si no es normal, ¿verdad? Si la población no sigue una distribución normal, ok. Nos preguntan, ¿la varianza poblacional es conocida? Si nos dicen sí, ya, si conocemos la varianza y nuestros datos no siguen una distribución normal, no podemos continuar. ¿Qué nos dice? El tamaño de la muestra. Si n es grande, ¿verdad? Mayor a 30, mayor o igual a 30, podemos asumirlo como una distribución muestral normal y usaremos la estandarización Z. Si el valor de la muestra tiende a ser un valor muy pequeño, ¿verdad? Eh, Simplemente no podemos realizar una distribución muestral con esos valores. Se justifica dependiendo del criterio que estamos mostrando, ¿verdad? Que los valores no sigan una distribución normal, que se conozca la varianza, pero que el tamaño de la muestra sea muy pequeño. ¿Ya? Vamos con la siguiente, con lo siguiente. La forma de la población es una distribución, la población sigue una distribución no normal, ¿ok? Que nos dice, ¿la varianza es conocida? No, no conocemos la varianza, ¿ok? Pero ¿qué nos dice acá? El tamaño de la muestra es grande, es decir, es mayor o igual a 30, sí. Entonces podemos asumir que ese conjunto de valores, ¿verdad? Que siguen una distribución no normal, va a asemejarse a una distribución normal. Entonces, ahí nosotros también vamos a usar la estandarización Z, pero miren, aquí va a aparecer la desviación estándar muestral. ¿Por qué? Porque no conocemos la desviación, la varianza poblacional y tampoco la desviación estándar poblacional. Ya. Ahora, regresemos acá. Ahora, ¿qué pasa cuando el n es muy pequeño? Asimismo, no podemos llegar a una conclusión. Entonces justificamos que no podemos realizar un análisis para saber si se trata de una distribución muestral normal o t-de-Student. ¿Ya? Ahora, vamos con las distribuciones muestrales, vamos a explicarlas a detalle una a una. ¿Qué nos dice la distribución t-de-Student? Sea el valor, la media, ¿verdad? Y la varianza de una muestra aleatoria de tamaño n menor, ojo, menor a 30, si es igual a 30, directamente trabajamos con normal, ¿ya? Los valores para realizar una distribución t de Student, obligatoriamente debemos tener una muestra menor a 30. ¿Ya? Para usar una distribución normal, muestral normal, no es necesario que, dependiendo del caso, ¿verdad? Acordémonos, no es necesario en algunos casos que el número de la muestra sea bastante grande y en algunos casos pues, suele ser pequeño, ¿ya? En algunos casos suele ser pequeño. Entonces usamos el test student. Entonces, basándonos en ese criterio, continuamos. Tomado de una población normal X con su esperanza, que es igual a la media poblacional, y varianza finita, pero desconocida, ¿ya? Entonces la variable aleatoria t está definida por la siguiente ecuación, ¿verdad? Que es la que ya sabíamos. Y esta distribución t tiene un valor b que significa los grados de libertad. ¿Ya?
Aquí nosotros podemos observar cómo es una tabla de TDStudent, ¿verdad? Donde obtenemos aquí los grados de libertad y estos valores de aquí, ya, estos valores de aquí son los valores de significancia. Ya, ahora un factor de corrección de la desviación estándar del estimador de la media. Es decir, esto únicamente lo vamos a usar cuando usemos una distribución muestral normal. Ya, en el caso del test student, esto no va a aplicar. ¿Por qué? Porque nosotros no usamos desviación estándar poblacional, usamos desviación estándar muestral. ¿Ya? Entonces, para este caso no aplica, para el test student no aplica lo que voy a explicar ahora, sino que aplica para la distribución normal. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Es la población infinita? Si dice que sí, entonces la desviación estándar de la media, ¿verdad? Va a ser igual a la desviación estándar poblacional dividido para la raíz de n. ¿Ya? En caso de que la población no sea infinita, nos preguntan, ¿se muestra con sustitución? Ya, acuérdense, sustitución es cuando un valor puede aparecer o puede estar en varios lugares, ¿ya? O puede tomar varias, varias posiciones dentro de nuestro estudio. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pregunta aquí? ¿Se muestra con sustitución? Sí, entonces, si se muestra con sustitución, la desviación estándar de nuestra media muestral va a seguir siendo de esta ecuación de aquí. ¿Ya? Y de ahí nos pregunta, ¿se muestra con sustitución? Pues no, entonces pregunta aquí, reemplazo, es decir, ¿se reemplaza o no? Si sí obtenemos un reemplazo, ¿verdad? Entonces directamente vamos a usar otra vez esta ecuación. Pero ¿qué pasa cuando no hay reemplazo? Es decir, la ecuación solamente puede tomar el valor, ¿verdad? Un elemento puede tomar una única posición. Ya, no puede ser reemplazado. Entonces, si no puede ser reemplazado, ¿verdad? Usamos esta ecuación de aquí, que es la desviación estándar de la muestra, va a ser igual a la desviación poblacional dividido para la raíz de n, ¿verdad? Y eso está siendo multiplicado por la raíz de la n poblacional menos el n muestral dividido para el n poblacional menos 1, ¿ya? Y aquí también tenemos valores de probabilidad acumulada para lo que es la distribución normal estándar. Ya, acuérdense que aquí usamos lo que es la estandarización. Los primeros dos dígitos los podemos encontrar en la parte de las filas, ¿verdad? En la parte de las filas. Y el segundo dígito vendría a ser en la parte de las columnas, ¿verdad? Ya. Y aquí tenemos, bueno, una pequeña, del libro, hemos sacado una pequeña figura, ¿verdad? Que nos demuestra el contraste, nos contrasta lo que es la función de densidad normal estándar y la T de Student. Ya. Como podemos observar aquí, la T de Student tiende a ser un poco más pequeña, tiene un poco más de dispersión que una normal estándar. ¿Ya? Pero igual ambas, aquí podemos observar que ambas, la esperanza de su estadístico, ¿verdad? Es igual al parámetro poblacional que estamos buscando. ¿Ya? Por tanto, la varianza del estadístico 1 va a ser mayor a la varianza del estadístico 2. Por tanto, el estimador 1 es más eficiente perdón, la varianza del estimador 1 va a ser menor que la varianza del estimador 2. Ya, es lo que vimos aquí. Como hay una mayor dispersión, va a haber una mayor varianza de sus datos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice aquí también aquí
que la varianza del estimador 1 va a ser menor, que es todo esto de aquí, ya, va a ser menor a la varianza del estimador 2, que vendría a asemejarse al t-student. Por tanto, el estimador 1 es más eficiente que el estimador 2. Ya, qué es lo que nos dice esto? Que como como tiende a ser, la normal estándar tiende a ser más similar o más cercana al parámetro real, ya, es más eficiente que una t-student. Pero eso no significa que la t-student no nos sirva. Sí nos va a servir en caso de que tengamos unas muestras muy pequeñas, ¿ya? Y desconozcamos la varianza poblacional. Eso nos ayudaría mucho. También acá tenemos otro tipo de distribución muestral, pero para esta usamos lo que son proporciones, ¿ya? Aquí los valores de x, ¿verdad? Tienden a parecerse a una normal estándar. Entonces, nuestra ecuación va a ser la siguiente. Para la estandarización vamos a usar la proporción o la proporción muestral P, ¿verdad? El, el gorrito indica que es un estimador, mientras que no tenerlo indica que es un parámetro poblacional. ¿Ya? Entonces aquí va a ser la proporción muestral menos la proporción poblacional va a ser dividida para la raíz, va a ser dividida para la raíz del poblacional, ¿verdad? Por, en este caso sería el inverso del parámetro poblacional, ya, dividido para n. Otra forma de calcular esta ecuación es la siguiente, ¿ya? Como podemos observar aquí. Qué más nos dice? Para una proporción, la media de la media de la proporción o del estimador va a ser igual a la proporción poblacional y la varianza, ¿verdad? La varianza del estimador va a ser igual a el parámetro poblacional, perdón, la proporción poblacional por el inverso de la proporción poblacional dividido para n. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Que nos dice que la proporción va a ser igual a 0,6 son de color amarillo, que eso es un parámetro poblacional. Ya, nos dicen y va a ser igual a 1, que es igual al éxito, si el dulce sale amarillo. Y y va a ser igual a 0 si el dulce sale de cualquier otro color, es decir, una distribución de Bernoulli. Ya, esto nos indica una distribución de Bernoulli. De ahí sacamos esta ecuación de aquí, ¿verdad? Tendría que ser la media de y va a ser igual a la proporción p, que es lo que ya habíamos visto aquí, ¿verdad? Y la desviación estándar de y va a ser igual a la proporción p por el complementario de la proporción p. Ya, de ahí nos dan una variable x que nos dice que la suma de 10 ejecuciones independientes de y. Ya, ahí, en ese caso, la media de x va a ser igual a n por p y la desviación estándar de x va a ser igual a la raíz de n por p por q. Y eso se asemeja a una distribución binomial. ¿Qué nos dice aquí? Tomemos varias muestras independientes de 10 dulces cada una y analicemos la distribución de la proporción de dulces amarillos. Como ya sabíamos, ¿verdad? Nos dice la suma de 10 ejecuciones, esto va a ser igual a una distribución binomial. Entonces usamos estas ecuaciones aquí.
Entonces, para obtener la media del estimador, eso va a ser igual al, a la media de x, ¿verdad? Que era nuestro x era la suma de 10 ejecuciones, debería ser n por p, y eso, ¿verdad? Reemplazando aquí en esta ecuación, nos va a quedar que la media del estimador va a ser igual a la proporción p. Y eh, lo de acá, que sería la desviación estándar del estimador, va a ser igual a la desviación estándar de x dividido para n, que es lo que ya habíamos visto anteriormente. Esto de aquí, ¿verdad? Entonces, reemplazando, nos queda esta ecuación. Ya, que si nosotros despejamos esto, nos va a quedar igual a la raíz de p por q, ¿verdad? Y un medio menos 1 va a ser igual a menos un medio. Entonces, esta ecuación de aquí nos va a quedar nos va a dar como resultado esta ecuación de acá. ¿Ya? Nos va a dar como resultado esta ecuación de acá. ¿Qué más nos dice? Distribuciones muestrales de una proporción. El P gorrito es un estimador insesgado de P. P gorrito es un estimador insesgado de P. También nos dice que la desviación estándar del estimador disminuye a medida que el tamaño de la muestra n incrementa. Ya, eso es algo que ya sabíamos, ¿verdad? Eh, y de ahí también nos dan estas condiciones. Usamos esta ecuación de aquí, ¿verdad? Cuando mostramos independencia. Siempre que se cumpla mostramos independencia, ¿verdad? Que es esta ecuación de aquí. Siempre que se cumpla la condición del 10%. Es decir, que el número de elementos de la población dividido para 10 siempre debe ser mayor que n. En caso de que eso no se cumpla, no podemos usar esta ecuación de aquí, ya, que asume independencia. De ahí usamos esta ecuación de acá, de normalidad de Moivre-Laplace, siguiendo lo siguiente. Perdón, el, siguiendo esto. La distribución del estimador se aproxima a una normal si el número de elementos de la muestra multiplicado por la proporción P es mayor o igual a 10 y n por el complementario de la proporción P es mayor o igual a 10. Es decir, debe cumplir dos condiciones para usar la normalidad de Moivre-Laplace. Ya. Aquí planteamos una pregunta. ¿Qué sucede con la varianza de la distribución muestral de la proporción cuando n es pequeño? Ya. Hasta ahorita no hemos hablado el tamaño de n, solamente hemos hablado de las ecuaciones. ¿Qué pasa cuando n tiende a ser muy pequeño? Aquí tenemos el teorema 1.4.2. Nos dice, sea P raya la proporción de éxitos de una muestra aleatoria de n observaciones y P la proporción de éxitos en la población, entonces la distribución muestral de la proporción muestral P raya tiene la media del estimador y que es igual a la proporción poblacional y la varianza está dada por el siguiente criterio. Si la población es infinita, es decir, el n tiende a ser muy grande, ¿verdad? Obtenemos esta ecuación, que la varianza del estimador va a ser igual a la probabilidad
a la proporción P multiplicada por su complementario dividido para n. ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa si la población es finita? Si la población es finita de tamaño n y si n no es demasiado grande en comparación con n, usamos esta ecuación de aquí, ¿ya? Que es n poblacional menos el número de elementos poblacional menos el número de elementos muestrales dividido para el número de elementos poblacionales menos 1. Y eso lo multiplicamos por la proporción que está siendo multiplicada por su complementaria dividido para el número de elementos de la muestra. ¿Ya? Aquí tenemos un ejercicio de distribución muestral de una proporción que nos dice, un investigador de la mentalidad del crecimiento planea tomar una muestra de más de 200 adolescentes de la población de adolescentes en Norteamérica para ver qué proporción de los adolescentes muestreados está persiguiendo un objetivo fijado por ellos mismos. Se supone que el 75% de los adolescentes en Norteamérica está persiguiendo un objetivo fijado por ellos mismos. Sea el estimador la proporción de una muestra de 200 adolescentes en Norteamérica que están persiguiendo un objetivo fijado por ellos, ¿cuál es la media y la desviación estándar de la distribución muestral de P? Ya. Acá también tenemos otro ejercicio planteado. Dice, supongamos que en una población el 40 de las personas prefiere un producto. Es decir, tenemos el parámetro por la proporción poblacional P, que es igual a 0.4. Si tomamos una muestra aleatoria de 100 personas, ya, n igual a 100, podemos calcular la media y la varianza de la distribución muestral de la proporción, ¿verdad? Recordemos que este teorema nos indica lo siguiente, que la media del estimador va a ser igual a la proporción P. Es decir, para este caso, ¿verdad? Para este caso, la media del estimador va a ser igual al valor P. Y ese valor P va a ser igual a 0.4. ¿Ya? Y también podríamos calcular la varianza de ese estimador. ¿Cómo calculamos eso? En base al teorema, ¿verdad? A este teorema. Aquí, para este ejercicio, no se menciona el número de elementos de la población, pero asumiendo de que n tiende a ser infinito, ¿verdad? Podemos nosotros trabajar con esta ecuación de aquí, que va a ser igual, a la proporción P, 0.4, multiplicado por su complementario, tendría que ser 1 menos 0.4, dividido para el número de elementos de la muestra, tendría que ser 100. ¿Ya? Si aquí nos mencionaran un número de elementos de la población y tiende a ser un valor bastante pequeño en comparación, comparando con el número de elementos de la muestra, ¿verdad? Usaríamos la segunda ecuación que nos dice aquí, pero ese no es el caso. Ya, el primer ejercicio tiende a ser similar, ¿verdad? El tercer ejercicio tiende a ser similar que el ya mostrado. Nos preguntan, ¿cuál es la media y la desviación estándar de la de distribución muestral de P?
como ya sabemos, ¿verdad? La media del estimador va a ser igual a la proporción poblacional. En este caso serían el 75%, que es 0,75, ¿verdad? ¿Y qué más nos dice? Se planea tomar una muestra de más de 200 adolescentes de la población en Norteamérica. Ya, la población de los estudiantes norteamericanos es igual, es muy grande. Ya, es muy grande. Entonces, nosotros también podríamos asumir en este caso que n, como tiende a ser infinito, ¿verdad? Podríamos usar la primera ecuación que tenemos aquí, de P por el complementario dividido para N, que sería 0,75 por 0,25 dividido para el número de la muestra, que vendría a ser 200. ¿Ya? Y acá tenemos otro ejemplo, este creo que es el último ejemplo, sí. Nos dicen, se tiene que el 4% de las piezas producidas por ciertas máquinas es defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que un grupo de 200 piezas, el 30%, perdón, el 3%, sí, haya un 3% más de defectuosos? Ya, estamos trabajando con proporciones. ¿Nos dan el número de elementos de la población? No, podemos asumir que el número de elementos de la población es bastante grande. Ya, entonces directamente trabajamos con esta ecuación de aquí. Ya, usamos la estandarización respecto a las proporciones, ¿verdad? Que es esta fórmula aquí. El, el valor de P es este valor, parece que es ρ, parece que fuera ρ, pero no, es un P chiquito. Ya, este es el estimador, que es el del 0,03%. Perdón, el del 0,03 o el 3%. De ahí tenemos, eh, ya, de ahí tenemos el valor del 0,03. De ahí tenemos la proporción poblacional, que vendría a ser del 4%, 0,04. Y tenemos lo que es la desviación estándar. No, sí sería la desviación estándar del estimador, que vendría a ser igual a 0,04 por 0,96 dividido para el número de elementos de la muestra, que vendría a ser 200. ¿Ya? Obvio, todo esto está haciendo, todo esto tiene su raíz. ¿Ya? Qué nos dice eso? Que el valor de z de la estandarización va a ser igual a menos 0,71. ¿Ya? Entonces nuestra probabilidad T de z, ¿ya? De z mayores, ¿verdad? Mayores a menos 0,71. Ya, aquí podemos observar que tenemos lo que tenemos la siguiente tabla, ¿verdad? Aquí podemos buscarlo, aquí podemos buscarlo, que nos dice, como el sombrero tenemos ya del centro por acá, nos queremos nosotros es de aquí para acá, ¿ya? Entonces, estamos bien en ese sentido.
De ahí podemos buscarlo aquí directamente, sería 0.7, ¿verdad? Los primeros dos dígitos se buscan en la parte de las filas y el tercer dígito se busca en la parte de las columnas. Tendríamos una probabilidad del 0.2611%. ¿Ya? Y miren, es sencillo buscar, ¿verdad? O calcular estas probabilidades con las distribuciones muestrales. El día de hoy hemos visto tres distribuciones, ¿verdad? Hemos visto la distribución de Student que se utilizan cuando desconocemos la varianza poblacional y el número de los valores, ¿verdad? De una variable siguen una distribución normal y también que el número de la muestra es inferior a 30. ¿Ya? De ahí tenemos lo que es la distribución normal estándar, ya, que ahí teníamos que hay datos, los valores de X pueden llegar a ser normal o tender a tener una distribución normal o no normal, ¿verdad? También teníamos que en algunos casos se puede conocer la varianza o no se lo puede conocer y que el número de la muestra tiende a ser valores mayores o iguales a 30. ¿Ya? Y por último tenemos lo que son, en este caso, serían la distribución muestral para proporciones. Ya, nuestro n, nuestro n en estos casos no tiende a ser, no tiende a tener preferencias si son mayores a 30 o menores a 30. Para proporciones no nos importa. Lo que nos importa son los casos en que si vemos que el número de elementos de la población es finito o es infinito. Y en base a eso nosotros calculamos nuestra varianza del estimador. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Continuaremos con en la segunda parte en el otro video.